palabra de Dios. Primero de Reyes 17, los versículos 1 al 7. Ponga mucha atención. No deje que nada. ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Se escucha bien? Bello. Gloria a Dios. Dice Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, de la siguiente manera. Nombre de Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Queric. Diga conmigo Queric. Diga conmigo Queric. Queric, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo hizo? Esto es lo que hace la diferencia de estos hombres, ¿verdad? Con muchos de nosotros, que ellos hacen lo que el Señor les manda a que hagan, ¿verdad? Muchas veces nosotros no. Nos mandan por un sitio, cogemos por otro. Nos mandan a hacer una cosa y nosotros hacemos lo que a nosotros mejor nos parece. ¿Cuántas personas hay dentro de las congregaciones que siguen haciendo las cosas a su manera? ¿Cuántas personas hay dentro de las congregaciones que siguen haciendo las cosas a su manera? Y después decimos: pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Pero por qué esto me pasa a mí? Pero es que yo no entiendo lo que está pasando. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queric. Diga conmigo Queric. Diga conmigo Queric, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, ¿está Dios cumpliendo lo que prometió? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando muchas veces por el proceso y creemos que estamos solos? Creemos que como que Dios se olvidó de nosotros. Creemos como que Dios no va a cumplir su promesa. Dígale de al lado: tenemos un Dios que cumple su promesa. Dale, versículo 7. Pasado algunos días, hasta aquí todo estaba bien. ¿Qué le pasó al arroyo? ¿Qué le pasó al arroyo? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaríamos nosotros en una situación de esta? Que Dios nos mande a un sitio y se seque. Señor nos abandonó. Como que está tan ocupado con tanta gente que no tiene tiempo para nosotros. Tremendo, ¿verdad? Que Dios te mande a un lado, que Dios te mande un arroyo y te diga: tienes asegurada el agua, y de repente el arroyo se seque. Estas son las cosas que
que Dios hace que en el momento del proceso nosotros no entendemos ni papa. No entendemos ni papa, pero ¿cómo es esto? Ahora que estoy viniendo para la iglesia, ahora que estoy buscando de Dios, ahora siento que las cosas se me ponen peores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Ah? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? ¿Se sienten así? Wow, tremendo. He titulado la enseñanza de esta mañana, la impartición de la palabra de Dios en esta mañana: antes de Dios usarte, primero te prepara. Dígale al de al lado: mi hermano, si tú quieres que Dios te use, primeramente Dios tiene que prepararte. Entonces, ¿de qué te estás quejando? Eso que tú estás viviendo ahorita es el arroyo de Querit, donde el Señor te ha enviado. Cuando hablo de arroyo de Querit, estoy hablando de esa situación que tú puedes estar pasando en este momento, que es el lugar de preparación. ¿Saben? Dios no puede usar a una persona si previamente, sin antemano, prepararlo. Creo que es muy irresponsable nosotros como padres tener una herencia para nuestros hijos y entregarles herencia sin esos hijos estar preparados. Creo que lo más sensato, lo más correcto es que nosotros preparemos a nuestros hijos para entonces luego entregarle la herencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Vuélvele a decir al que está a tu lado, dile: hermano, para que Dios te pueda utilizar, primeramente tiene que prepararte. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios en algún momento de euforia? Le hemos dicho: Señor, yo quiero que tú me uses. Pero entonces cuando viene el proceso, que es el lugar de preparación, entonces nos quejamos, entonces dudamos, entonces renegamos, entonces nos queremos ir por los atajos. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no nos puede utilizar si previamente no nos prepara. Dígale al de al lado: ese es el orden de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos se recuerdan de Moisés? Que antes de Dios utilizarlo ahí con más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, o que iban a salir de Egipto, ¿cómo Dios preparó a Moisés? Cuando Moisés salió al campo y ahí estaban sus conciudadanos hebreos, vio que unos estaban ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí recuerdan? Y vino un egipcio, y ¿qué hizo con él? ¿Alguien recuerda la enseñanza? Díganme ustedes. Un egipcio estaba maltratando a un conciudadano, ¿verdad? De Israel, hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató, lo escondió. Y después estaban dos ciudadanos hebreos discutiendo, y viene Moisés y le dice que no discutan, y le dicen: ¿qué pasó?
Estoy parafraseando. Tú no tienes moral para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿O es que acaso nos vas a matar también como mataste al egipcio? ¿Qué hizo el Señor con Moisés antes de utilizarlo? Lo llevó 40 años a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? ¿Está viendo? Después que lo prepara esos 40 años allá con las ovejas de su suegro Jetro, ¿qué hace el Señor? Listo, ya estás preparado. Ahora te voy a enviar para que pastorees a mi pueblo ahí en el desierto de Israel. ¡Wow! ¿Me está entendiendo? Y así podemos ver con todos los hombres y con todas las mujeres de Dios a lo largo de la historia y en todo a lo largo de la palabra de Dios. Es decir, Dios no nos puede utilizar si primeramente no nos prepara. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 4 con la misma vida de Jesús, imagínense, que es nuestro máximo ejemplo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Diga de al lado, preparación. Es decir, Jesús duró 40 días, de preparación en el desierto. Tremendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, después que pasa toda esa tentación, toda esa preparación en el desierto durante esos 40 días, dice que el Señor comenzó ahí comienza el ministerio del Señor. Pero ¿qué hicieron? Antes de que Jesús comenzara su ministerio, antes que lo utilizara el Espíritu Santo, lo preparó. ¿A dónde? En el desierto. ¿A dónde preparó Elías? En el arroyo de Kerit. Diga conmigo, arroyo de Kerit. ¿Cuántos me están entendiendo? Y sabe, me puse a investigar esa palabra Kerit. ¿Cuántos creen que los nombres de ciudades, de personas, tienen una connotación espiritual en los tiempos bíblicos? Y me puse a investigar la palabra Kerit. Yo me puse a investigar por qué el Señor mandó a su siervo Elías a Kerit, al arroyo de Kerit. ¿Por qué no lo envió a otro lugar? Y saben, me puse a investigar y conseguí varios significados de esta palabra según el hebreo. Y el primer significado que conseguí que me impresionó es el primer significado. Y de ahí vamos a sacar una connotación espiritual para nosotros. Amén. Kerit significa lugar profundo. Esto significa que antes de Elías ser utilizado por el Señor, tenía que prepararlo en el arroyo de Kerit, que significa lugar profundo. Es decir, el Señor le está diciendo a Elías y nos dice a nosotros: antes de yo utilizarlo, ustedes tengo que llevarlo ahí
a esas aguas profundas. Conmigo. Wow. ¿Saben? La inmoralidad, la falsedad, la apostasía prevalecía en Israel en los tiempos del profeta Elías. Es decir, había un desastre, un caos espiritual, moral en los tiempos de Elías. A Elías no le tocó fácil, porque él vino a profetizar contra Israel, contra Acab, contra Jezabel, en juicio de Dios. Tremendo. Era un tiempo muy duro, de mucha decadencia espiritual, de mucha decadencia moral. Entonces, nuestro Dios sabía que para Elías poderse mantener en esa situación tan difícil, de tanta corrupción moral, de tanta corrupción espiritual, de todos los ataques que le iba a venir, entonces previamente él tenía que prepararlo ahí en el arroyo. ¿En el arroyo de qué? ¿Qué significa? Lo primero que me impactó cuando me puse a investigar esta palabra es que es un lugar profundo. Es decir, el Señor quiere llevarnos a ese lugar profundo, a esas aguas profundas en nuestra relación con Él. Amén. Fue lo mismo que hizo con el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Dígale al de al lado, los procesos no son para matarte, ni para que abandones el Señor. Los procesos, ese arroyo de Kerit, no es para que nos ahoguemos en él, no es para que muramos de sed. Ese arroyo de Kerit es parte del proceso de Dios de preparación para llevarnos a esos niveles, a esas aguas profundas que Él quiere en intimidad con Él. ¿Cuántas veces en el proceso nosotros hemos creído que es para morirnos, que nos vamos a morir? ¿Cuántas veces en el proceso hemos creído que Dios nos abandonó, que Dios no nos ama? Y es todo lo contrario, mi hermano. Es porque Dios nos está preparando, porque Dios nos quiere utilizar poderosamente. ¿Por qué mucha gente abandona el ministerio? ¿Por qué muchas personas se apartan de la vida cristiana? Por eso hay muchas personas dentro de las congregaciones que nunca llegan a ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque cuando le vienen los procesos no entienden, los abandonan. Usted no se imagina durante todos estos años que llevo sirviéndole al Señor, cuántas personas han abandonado el proceso. ¿Cuántas personas se han rehusado a que Dios los forme en medio de ese proceso? ¿Se recuerdan del caso de este humilde pescador, Simón Pedro? Sin ningún tipo de preparación académica, teológica, espiritual, no había visto ningún discipulado, nada de esto. Muchos de ustedes son privilegiados a recibir enseñanza. Que habemos personas que estamos invirtiendo tiempo para formarles a ustedes, para llevarlos, ¿sabe? Pero Simón Pedro no tuvo esa bendición, ese privilegio que muchos de ustedes tienen. Y que muchos de ustedes tienen y no aprovechan y muchas veces no valoran. ¿Se recuerdan de la historia que dice Lucas capítulo 5? Lucas capítulo 5, versículo 1 al 4. Se la voy a recordar para que no la recuerde o la haya olvidado. Mire lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 1 al 4. Aquí a Simón Pedro, este humilde pescador, este tosco pescador, este pescador ignorante, sin estudio, sin ningún tipo de preparación. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Dónde se encontraba Jesús? En la orilla. ¿Dónde? En la orilla. Es decir, muchas veces vamos a encontrar a Jesús ahí en la orilla, pero muchas veces el Señor nos va a decir: ya no quiero que me busquen solamente en la orilla, ya quiero que me busquen en aguas más profundas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana nos rehusamos a ir a esas aguas profundas? ¿Cuántos de los que estamos aquí en la mañana, en esta mañana, queremos seguir permaneciendo en la orilla? Aún aquí hay personas pidiendo milagros en su vida, la operación de un milagro sobrenatural de Dios en su vida, permaneciendo en la orilla, amado. Ese milagro que tú estás pidiendo no es un milagro de orilla, es un milagro de agua profunda. Por eso es que no logras alcanzarlo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, que la apartase de la orilla. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro. Es decir, Jesús le está haciendo un llamado a Simón Pedro, le está diciendo: ok, ya tuviste un tiempo, ya me encontraste en la orilla, ahora necesito que vayas a aguas profundas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana sabemos muy bien que Dios nos está tratando de llevar a aguas profundas? ¿Y sabe cuál es la respuesta muchas veces de nosotros? Que nos rehusamos, no queremos, nos oponemos. No queremos ir más allá. Queremos quedarnos ahí donde estamos. Queremos quedarnos ahí en la orilla. Dígale al de al lado: no es tiempo de estar en la orilla. Dígale al de al lado: es tiempo de ir a aguas profundas. Ve que le está pasando casi en diferentes tiempos, en diferentes escenarios, en diferentes etapas de la historia. Pero aquí vemos un común denominador: que hay un llamado tremendo para el profeta Elías, y Dios lo manda a ir ahí a Kerit, que significa lugar profundo. Y aquí vemos también a Simón Pedro, donde Dios le está haciendo un llamado antes de utilizarlo poderosamente como lo utilizó. Le está haciendo un llamado de ir a agua profunda. Mi amado hermano que me está escuchando en esta mañana, no es tiempo de estar en la orilla, es tiempo de... hay una etapa en nuestra vida que debemos estar en la orilla. Hay una etapa en nuestra vida que tenemos que encontrar a Jesús en la orilla, y Jesús va a estar ahí en la orilla con nosotros. Pero hay un momento donde tenemos que ser transicionados de esa etapa de la orilla a esas aguas profundas. Dios te quiere llevar a esas aguas profundas en tu vida de oración. Dios te quiere llevar a aguas profundas en tu llamado. Dios te quiere llevar a aguas profundas en la palabra de Dios. Dios te quiere llevar a aguas profundas en tu servicio a Dios, en tu entrega a Dios, en tu compromiso con Dios, en tu vida de oración. ¿Cuántos me están entendiendo? Esta palabra es para ti y para mí. Díganle al de al lado: esta palabra es traída por el Espíritu Santo para ti y para mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Maravilloso, mi Rey. Aleluya. Oh, maravilloso, mi Jesús. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, enseguida el Espíritu Santo, cuando me puse a investigar esta palabra Kerit,
que significa, uno de sus significados es algo profundo, lugar profundo. Enseguida el Espíritu Santo me llevó allá a Simón Pedro. Yo dije, wow, qué tremendo. Qué connotación espiritual hay aquí tan poderosa. Por eso es que vemos todas las cosas que hizo Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro fue llevado a aguas profundas. ¿Cómo se sentía Pedro en medio de su proceso? ¿Qué proceso estaba pasando Simón ahí cuando el Señor lo invita a ir a esas aguas profundas con él? ¿Qué proceso estaba pasando? No había pescado nada toda la noche. Imagínense, un experimentado pescador con una vasta experiencia en la pesca, que conocía muy bien el mar, que conocía muy bien la hora, el lugar donde se tenía que pescar, pero duró toda la noche y no pescó nada. Imagínense en la mañana lavando las redes, sabiendo que tenía que llevar comida a la casa y no tenía dinero para llevar la comida. Imagínense el momento de frustración, de dudas, de luchas, de contrariedades. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros en algún momento, así contrariados, dudando, angustiados, desesperados? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a llevar yo la comida a mi casa si yo soy el hombre que tengo que proveer? Tremendo, ¿verdad? Así se sentía Pedro, así como usted se siente ahorita, así se sentía Pedro. Pero es que hay algo tremendo, mi hermano, que él tiene un encuentro ahí con Jesús y que Jesús le dice: necesito que vayas conmigo a esas aguas profundas. Es decir, hay un momento ahí de formación. Es decir, para que el Señor utilizara a este hombre de Dios, a Simón Pedro, a este tosco pescador ignorante, sin estudio, sin preparación, no sabía ni siquiera hablar en público, un hombre impulsivo. El Señor previamente tuvo que formarlo, prepararlo. Es fácil ver a un Simón Pedro en todas las escrituras, cómo Dios lo utiliza tan tremendamente, pero muchas veces ignoramos o no tenemos ni la mínima intención o nada de indagar y ver qué hizo primeramente el Señor con él para utilizarlo de la manera que lo utilizó. ¿Cuántos me están entendiendo? Apóstol, ¿y hasta cuándo yo con este proceso? Yo tengo que reconocerle, mi apóstol, que yo no salgo de una. ¿Sabe cuándo tú vas a salir de tantos procesos? Cuando entiendas y aceptes que Dios te quiere utilizar y lo que estás atravesando, aunque las cosas no están saliendo como tú quieres, Dios te está formando, Dios te está preparando para lo que te vas a volver y te vas a convertir en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Lugar profundo. Tremendo. Aleluya. Vamos a ver lo segundo que significa Kerik. Tiene varias definiciones. Lugar de corte o zanja. Ay, Dios mío. Lugar de corte y de zanja. Esto nos está diciendo que este hombre de Dios, antes de ser utilizado tan poderosamente por Dios, Dios lo tuvo que llevar al arroyo de Kerik,
que significa lugar de corte. ¿Qué tenía Elías en él que le impedía ser utilizado como Dios lo quería utilizar? ¿Sabe? Previamente el Señor tiene que cortar muchas cosas en nosotros que están impidiendo que Dios nos utilice de la manera que nos quiere utilizar. Apóstol, pero yo creo que estoy bien. Ajá, pero ¿corte de qué? Barajéme esa ahí, explíqueme ahí, porque no entiendo muy bien lo que usted quiere decir. ¿Qué cree usted por qué el Señor tiene que llevarnos ahí al arroyo de Kerit, que significa lugar de corte? ¿Qué cosa Dios tiene que cortar primeramente en ti y en mí para podernos utilizar de la manera que Él quiere utilizar? ¿Sabe? Mientras eso esté presente ahí en ti, mientras esté presente ese orgullo, mientras esté ese pasado ahí que tú no has superado, que tú no has cerrado, mientras esté prevaleciendo en tu vida, en mi vida, esas cosas que a Dios no le agradan, Dios no nos puede utilizar de la manera que Él nos quiere utilizar. Mientras tu vida esté llena de temores, de inseguridades, de orgullo, de envidia, de banalidades, de rencores, de un pasado tormentoso que no te deja avanzar y que tú dices, no, ya yo lo superé. Lo superaste. ¿Y por qué no avanzas en las cosas de Dios? ¿Y por qué sigues estando en el mismo punto o condición de la que empezaste? Y muchas veces hasta peor. ¿Por qué no has ido más allá? ¿Por qué no has dado los frutos que el Señor quiere que tú des? ¿Por qué no tienes los discípulos que deberías tener? ¿Por qué no tienes ese nivel en tu vida de oración que deberías tener? ¿Por qué no estás ejecutando esa asignación, ese llamado que Dios ha hecho a tu vida? ¿Por qué no estás en el ministerio que deberías estar? ¿Por qué no estás haciendo las cosas que deberías hacer a esta altura, en este momento? ¿Saben? Porque hay muchas cosas en nosotros que no nos dejan avanzar. Había muchas cosas en Elías que no lo dejaban avanzar. Por eso el Señor tuvo que llevar a Elías, y por eso es que el Señor tiene que llevar a muchos de los que estamos aquí. Antes de utilizarnos como Él nos quiere utilizar, tiene que llevarnos a Kerit. Y Kerit significa lugar de formación, lugar de proceso, lugar de corte. Hay cosas en nosotros que tienen que ser cortadas. Hay cosas en nosotros. ¿Qué pasa cuando nos cortan algo? Eso duele. Es decir, antes de ser utilizado como Dios nos quiere utilizar, tenemos que experimentar el dolor. Antes de Jesús experimentar la victoria de la resurrección, al vencer la muerte, para salvarnos a todos nosotros, tuvo que experimentar el dolor. Y yo quiero que usted entienda algo: a nosotros no nos gusta el dolor. No nos gusta el dolor. ¿Saben? No hay resurrección si previamente no hay crucifixión. No hay victoria si previamente no hay dolor. Todos los hombres y mujeres que Dios utiliza y va a seguir utilizando poderosamente han atravesado por el dolor. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganle al de al lado: si no hay dolor, no hay victoria. ¿Cuántos me están entendiendo? Kerit, lugar. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué la palabra de Dios nos da esta advertencia? ¿Sabe qué pasa? Que hay cosas en nosotros mismos que se oponen al llamado de Dios. Hay cosas en nosotros mismos
que no nos dejan avanzar en ese llamado que Dios tiene para nosotros. Y que el Señor tiene que llevarnos a Kerit. Y es allí en Kerit, lugar de corte, donde Él va a través de ese proceso, a través de esa prueba que estamos pasando, ese Kerit que estamos atravesando, que es lugar de corte. Ahí es donde Él va a cortar, quitar las cosas que hay en nosotros que no nos dejan avanzar en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay gente que está en un Kerit y termina ese Kerit, vuelve a entrar en otro Kerit, sigue en otro Kerit, y cuando se da cuenta usted le pregunta: hermano, ¿cómo es tu vida cristiana? Puro Kerit. ¿Y sabes por qué? Porque no quieres aceptar tu proceso. Mientras más te quejes en tu proceso y reniegues de tu proceso y dudes en tu proceso, más largo y más tedioso va a ser ese proceso que vas a atravesar. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a ver, esta advertencia es importante. Ve que no dice cuídate del diablo. Hay que cuidarse del diablo, sí. De sus artimañas, sí. De sus ataques, sí. Pero dice ahí algo interesante: que el enemigo más fuerte de nuestro propósito y de nuestro llamado somos nosotros mismos. Porque muchas veces no avanzamos en las cosas de Dios porque somos flojos, porque somos indisciplinados, porque somos impuntuales. Amado, yo conozco gente en la iglesia que tienen años y siguen siendo unos impuntuales. Al trabajo llegan temprano, a los estudios llegan temprano, a las cosas llegan temprano, pero a las cosas de Dios siempre llegan tarde. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios no le dan un salario. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué cosa Dios tiene que cortar en ti, en mí, que están impidiendo el cumplimiento de ese llamado de Dios en nuestras vidas? Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y nos habla a nosotros también. Ya que ustedes han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Dónde tenemos que poner la mirada? En las verdades del cielo. Por eso es que cuando el diablo viene a tentar a Jesús ahí, cuando tiene hambre, que tenía ya 40 días y 40 noches sin comer nada, viene a tentarlo y a decirle: si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan y te la come. Jesús le dijo: no, mis ojos no están puestos en esa necesidad, mis ojos están puestos en las verdades del cielo. Mis oídos están puestos en todas las verdades del cielo. No en lo que me dice la circunstancia, sino lo que mi Dios me ha dicho en medio de la circunstancia. ¿Cuántos me están entendiendo? No sé si me hice explicar. Wow. Pero ¿cuánto ponemos nosotros la mirada, nuestro oído en la circunstancia, en el proceso, y no en lo que Dios ha dicho? ¿Cuánto nos centramos ahí en la circunstancia y no en lo que Dios ha dicho? ¿Cuánto nos enfocamos ahí en el problema y no en lo que Dios ha dicho? Jesús no estaba enfocado en el problema, en la necesidad que le estaba pasando. Él estaba enfocado y centrado en lo que Dios había prometido, en lo que Dios había dicho que iba a hacer con él
ahí en medio de su querer, ahí en medio de su proceso. Eso es lo que tiene que importarnos. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Wow. Yo no sé por lo que tú estás pasando, mi hermano, pero el Señor sí lo sabe. Lo que sí te puedo decir es: quita tus ojos ahí del proceso, del problema, y pon tus ojos, tus oídos, todos tus sentidos, tu corazón, ponlo ahí en lo que Jesús ha dicho de ti. Tremendo, ¿verdad? Jesús tenía hambre, pero él dijo: yo sé que el Señor ha prometido, ¿verdad?, que Él me va a sustentar. Eso es lo que le está diciendo él al tentador. Tengo hambre ahorita, pero yo sé que mi Padre me ha prometido que me va a sustentar. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Piensen en las cosas de qué, del cielo, no en las de la tierra. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por la broma del dólar que está subiendo? ¿Cuántos de ustedes están súper preocupados por la situación que está pasando país, la situación en Venezuela? ¿Cuántos están desgastando su vida, su tiempo, sus talentos, preocupados en cosas que no te van a llevar a nada? Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Wow. Así que hagan morir en ustedes, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones y con los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara, avariciosa, es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Wow. Mire cómo nos dice el apóstol Pablo: hagan morir en ustedes lo terrenal. Wow. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Dale. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí el apóstol Pablo nos habla una verdad profunda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mientras sigue viviendo Rafael, Pedro, Luis, Juan, María, Concha, Petra, y no sea Cristo en ti, Dios no te puede utilizar como Él quiere utilizarte. Porque siempre van a prevalecer tus intereses, no los intereses de Dios. Siempre van a prevalecer tus planes, tus sueños, no los planes y los sueños de Dios para tu vida. Este hombre había entendido algo tremendo: que Cristo moraba y vivía en él. Es decir, él le está diciendo al Señor: Señor, no solamente yo me voy a creer una idea que te tengo en mi corazón. Hay muchos creyentes dentro de la iglesia que se han creído esa idea, pero cuando lo vemos en la praxis, en la realidad, en la práctica, eso es mentira, que Cristo vive en ellos. Porque si Cristo vive en nosotros, Cristo tiene que manifestarse en nosotros. Es decir, hay personas aún dentro del contexto de la iglesia que vienen a la iglesia, que tienen años viniendo a la iglesia, pero siguen siendo ellos, no Cristo
a través de ellos. Por eso es que siguen con su arrogancia, por eso es que siguen postergando su llamado, por eso es que siguen dejando para después las cosas, por eso es que siguen dándole prioridades a las cosas de este mundo y no al Señor. Por eso anteponen tantas cosas antes del llamado de Dios. Por eso siguen dejando a un lado que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y después vendrán las añadiduras. Seguimos teniendo muchas personas allá afuera y dentro de las iglesias que siguen buscando sus añadiduras, siguen moviéndose bajo sus intereses y no los intereses del reino. Por eso es que Elías tuvieron que llevarlo a Kerit, porque tenían muchas cosas, tenían que ser cortadas en él para que Dios lo utilizara de la manera que Dios lo utilizó. Mientras sigamos con ese orgullo, con esa indisciplina, con esa impuntualidad, con esa arrogancia, con esa falta de perdón, con esa altivez de creernos que somos más que los demás, con esa vida de mentira, de apariencia, de hipocresía, de creernos algo muchas veces que no somos. Probablemente hay personas que el próximo domingo no van a venir y se van a querer mudar de otra iglesia o vinieron de visitantes. No, bueno, yo mejor me quedo ya en la iglesia donde estoy. No sé quién me manda a mí, está inventando. Yo no creo que tú estés inventando, yo creo que Dios tiene propósito para tu vida. Y Dios te va a hablar y te lo va a decir aquí en China, conmigo o con muchas personas que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver lo tercero que significa Kerit. Lugar de buscar, lugar de búsqueda. Es decir, el Señor lleva a Elías al arroyo de Kerit para enseñarle a Elías, antes de utilizarlo poderosamente, antes que él enfrentara todas las adversidades y toda la oposición y todas las luchas terribles que le iban a venir en el ministerio, lo lleva al arroyo de Kerit, que significa lugar de búsqueda. Es decir, el Señor le está diciendo a Elías, antes de yo utilizarte como te quiero utilizar, te dice a cada uno de ustedes, antes de yo utilizarlo como lo quiero utilizar, tengo que llevarlo a Kerit, que significa el lugar de búsqueda. Es decir, es el lugar donde ustedes van a aprender a buscarme con todo su corazón. Cuando usted se da cuenta en la Biblia, amado, en toda la enseñanza referente a la vida de Elías, era un hombre que había aprendido a buscar de Dios. Es triste que tú lleves 5, 8, 10 años en el Evangelio y sigas orando los mismos 10 minutos que como comenzaste. Eso significa que te encuentras en la orilla. Y así encontramos muchos creyentes, amados, dentro de la iglesia, que se encuentran en la orilla. ¿Sabe? Hay una gran diferencia en pescar en aguas profundas que pescar en la orilla. ¿Saben? Los peces en la orilla son más pequeños, son más oportunistas, son más flacos. Hay menos cantidad de peces. Miren los sabios de Jesús cuando nos dice, vayan a aguas profundas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que pesquemos peces flaquitos, pequeños o pocos, sino que nuestras pescas sean abundantes. Solamente hay abundancia de pesca en las aguas profundas. Por eso es que hay creyentes dentro de la iglesia, mi hermano, que cuando se dan cuenta y se ponen a analizar, llevan 5 o 10 años en el Evangelio y se han ganado una sola persona. Y esos son los que, y siendo un poquito optimista, porque hay gente que tiene 5 o 10 años y nunca se ha ganado a nadie para Cristo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque permanecen en la orilla.
¿Qué dice la Biblia? Yo los he llamado para que den fruto y mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Si Dios nos ha llamado para dar fruto, ¿por qué muchos dentro de la iglesia no dan fruto? Porque siguen permaneciendo en la orilla. Porque seguimos oponiéndonos a que Dios corte en nosotros esas cosas que no nos dejan avanzar en el ministerio. Mientras tú permanezcas con eso en tu vida, o permanezcamos con eso en nuestras vidas, lamentablemente Dios no nos puede utilizar como Él nos quiere utilizar. Esto no se trata de años, esto no se trata de posición, esto no se trata de talentos, esto no se trata de dones. Se trata de la disposición que tengamos en nuestro corazón para permitirle a Dios que cuando Él nos lleva a Kerit, que significa el lugar de corte, Él corte en nosotros todo lo que está en nosotros que impide que nosotros seamos utilizados como Dios nos quiere utilizar. ¿Saben? Dios no tiene hijos favoritos. Él no utilizó a Pedro, a Pablo, a María, a todos estos hombres y mujeres de Dios porque eran hijos favoritos de Él. No, sino fueron personas que estuvieron dispuestas en su corazón a que Dios los utilizara. El problema en la actualidad es que muchos de nosotros no queremos que Dios corte o quite esas cosas de nosotros que no nos dejan avanzar en el ministerio, amado. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Mateo 7, 7 al 11. Esto me llevó, cada una de estas cosas que fui investigando de Kerit, me di cuenta, eso me llevó, el Espíritu Santo me llevó a las Escrituras. Yo dije, wow, qué tremendo. Mira el llamado que Jesús le hace a sus discípulos y nos hace a nosotros. En Mateo capítulo 7, versículos 7 a 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca y halla, y al que toca se le abrirá. Wow, hay un llamado a la oración, hay un llamado a intimar con el Espíritu de Dios, hay un llamado de buscar la presencia de Dios. Ahí en nuestros peores momentos, ahí en nuestros peores procesos, ahí donde nos encontramos en Kerit, hay un llamado de buscar a Dios. Y saben, lo tremendo es que lo menos que hacemos es buscar a Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Usted no está viendo que Ana está pasando por su problema, que era estéril, no podía, ella anhelaba tener un hijo, pero ella no salía de la casa de Dios. ¿Sabes el problema de muchos de ustedes y de muchas personas que están allá afuera? Que cuando les vienen los procesos, las pruebas, se alejan de Dios, se alejan de buscar de Dios, se alejan de la congregación. Ana insistentemente iba a la casa de Jehová, iba a la presencia de Dios. Y dice que ella oraba con amargura de alma porque ella deseaba su milagro, ella deseaba tener a su hijo. Y saben, esa insistencia, ese corazón dispuesto de buscar a Dios, Dios le respondió y Dios le dio su milagro. No solamente vino Samuel, sino vinieron otros hijos más. Me imagino que después tuvieron que orar para que se parara el asunto. Así oramos nosotros por unos hermanos de la congregación hace muchos años que no podían tener hijos. Oramos para que Dios le diera el milagro, y después vino la mujer, la hermana, y me dijo, ay, apóstol, ahora ore para que el Señor me tranque, porque no, ya viene, he tenido un poco de muchachos ya y no quiero ya tener más. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú te encuentras ahorita, aquí hay personas en esta mañana que se encuentran en Kerit. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo en Kerit? Quejándote, renegando, dudando, haciendo las cosas a tu manera. Hay un llamado de parte de Dios en esta mañana, que ahí en medio de tu Kerit
busque la presencia de Dios. Lo busquemos a Él. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Wow. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver lo cuarto que significa Kerit. Significa lugar de volverse. ¿Cuántos en medio del proceso nos hemos ido apartando de Dios? ¿Cuántos en el medio de la prueba hemos ido apartando nuestro corazón de Dios? ¿Saben? En esta mañana hay un llamado de Dios. Ahí donde te encuentras en Kerit, que es lugar de prueba, lugar de formación. Ahí el Señor te está diciendo, a cada uno de ustedes me está diciendo a mí, es el momento de que nos volvamos a Él. Gracias por el entusiasmo. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Y quizá usted dice, ¿volverme de qué? Volverte a tu tiempo de oración, volverte a esa intimidad con Él, volverte a la palabra de Dios, volverte a ese entusiasmo, a ese compromiso que tenías hace mucho tiempo con el Señor. El Kerit no es para apartarte de Dios, el Kerit no es para que tú te ahogues, para que tú mueras. El Kerit es para que tú y yo y nosotros nos volvamos a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa etapa en nuestra vida que el proceso más bien nos hace alejarnos de la oración? Yo he pasado por eso, mi hermano, porque nos desanimamos. Viene la duda, vienen cosas a nuestras vidas que nos hacen alejarnos de Él, irnos alejando de Él. No lo permitamos, mi hermano. Hay un llamado del Señor en este día a que nos volvamos a Él. Ahí en tu Kerit, ¿qué quería el Señor con Elías? Antes de utilizarlo de la manera que lo utilizó, lo llevó al arroyo de Kerit. Es decir, le está diciendo a Elías, necesito que vuelvas tu corazón a mí. Todos se han desviado. Todo Israel se había desviado detrás de falsos dioses. Todo Israel había quitado su corazón de las cosas de Dios. Y le está diciendo a Elías, vuelve tu corazón a mí, vuelve tu vida a mí, vuélvete a ese tiempo conmigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, a la iglesia de Éfeso. Hay un llamado, ese mismo llamado está presente, latente en la actualidad en cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dale. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, hay un llamado a volvernos a esas primeras obras. ¿Por qué no hay un llamado de volvernos a esas primeras obras, amado? Tiene que ver con el comienzo. Hay personas aquí en esta mañana, en este día, que comenzaron fogosos, apasionados, comprometidos. Amaban buscar la presencia de Dios, amaban predicar la palabra. Tenían un compromiso profundo con el Señor. Tenían su corazón ahí puesto en las promesas, en las cosas de Dios. Pero cuando vienen los procesos, han venido los procesos a tu vida, han ido apartando tu corazón de ese amor con Dios. Y ves que el Señor nos dice, ves de dónde has caído. Eso significa que hay un llamado a reflexionar, a buscar qué está pasando en nuestras vidas, qué cosas están pasando en nuestras vidas que están permitiendo que nos vayamos alejando de Dios. Hay un llamado a examinarnos, a buscar esas cosas.
Y no solamente eso, verlo y arrepentirnos. ¿Qué significa eso? Darnos cuenta de lo que está pasando, qué pecado, qué situación está pasando en nuestra vida, que nos está alejando de Dios, que ha ido quitando nuestro corazón de Dios. Y dice, arrepiéntete. ¿Por qué no dice arrepiéntete? ¿Qué significa arrepentir? Arrepentir significa dar media vuelta y caminar en dirección. Es decir, es dejar, hay un llamado de dejar esas cosas que están en nosotros, que nos están alejando de ese primer amor con Dios. ¿Qué cosas usted considera ahorita, consideramos en esta hora, que han estado quitando nuestro corazón de las cosas de Dios? Otra cosa, quinta cosa que pude investigar de la palabra kerik, significa lugar de prepararse. Todo esto significa kerik. Es decir, todo esto era lo que el Señor quería que Elías, antes de utilizarlo como lo utilizó tan poderosamente, experimentara. Ahí en kerik, kerik significa lugar de prepararse, lugar de preparación. Ese proceso que tú estás viviendo, esa situación que tú estás atravesando ahorita, es el lugar de preparación de Dios para tu vida. Es decir, es el lugar, es la situación que tú estás viviendo donde Dios te está preparando para poderte utilizar como Él te quiere utilizar. Pero tú tienes que dejarlo. Tenemos que dejarlo. Porque te pregunto, ¿para qué te haces cristiano si no quieres que Dios te utilice? No tiene sentido. Porque uno se hace cristiano. Si te hiciste cristiano, si nos hacemos cristianos, para que Dios nos utilice. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Saben? Hay una generación allá afuera que se está perdiendo. Y eso incluye a muchos de tus familiares y de mis familiares. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? Dime, ¿tú crees que va a pasar como Poncio Pilato que se lavó las manos? Es decir, él se está lavando las manos como que soy inocente de esto. No, mi hermano, él no era inocente de nada. Lo que le pase a tu familia o me pase a mi familia, a los vecinos, a las personas que están ahí a nuestro alrededor, cada uno de nosotros somos responsables. Y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por ello. Porque Dios no nos llamó para estar cada domingo sentados en una silla echándonos aire. Dios nos llamó con propósito eterno. Dios nos llamó, si yo estuviera de aquel lado hubiera dicho amén. Dios nos llamó para que nosotros le digamos al Señor, heme aquí, utilízame que dispuesto estoy. Arranca de mí lo que tengas que arrancar, quita de mí lo que tengas que cortar. Quiero que me utilices, Señor. Quiero ser ese instrumento en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros nos fascinamos en ver la historia de Pablo, de Pedro, de todos estos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros le hemos dicho en algún momento, Señor, yo quiero que tú me utilices, así como lo utilizaste a ellos? Qué tremendo que pasen los días, las semanas, los meses y los años, y muchos de nosotros sigamos desperdiciando nuestra vida en cosas que no trascienden, que se van a quedar aquí. Porque yo quiero que tú ahorita reflexiones y reflexionemos. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? ¿Cuántos años tiene que te convertiste a Cristo? ¿Qué has hecho con tu vida cristiana? Te pregunto. ¿Dónde están los discípulos que el Señor te manda a tener? ¿Dónde está la célula que allá debería haber en tu casa, abrir tu casa para que se haga una célula, para que la gente conozca a Jesús? Y entonces tú dices que tu casa es del Señor.
Esposas que están aquí en esta mañana, que ni siquiera han podido influenciar a sus esposos para que sus esposos se conviertan a Cristo y tienen años. Eso es increíble, mi hermano. Porque yo le aseguro que si su esposo o su esposa o sus hijos o las personas que están alrededor logran ver y experimentar a Cristo a través de usted, déjeme decirle que otro gallo canta. Lo que pasa es que mucha gente que está alrededor de nosotros lo que ve es una persona que va para la iglesia, que se da golpe de pecho, que la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Cónchale, apóstol, pero ¿hasta cuándo usted no va a seguir cayendo a pedrar? Ya, guará, lance una palmingo. ¿Saben? No me lo pregunte a mí, pregúntale al Señor. Hasta que cambiemos. Quizás esta semana todos los que estamos aquí cambiamos y el próximo domingo viene una palmingo. Y no porque Dios quiere hacernos daño, hermano. No que Dios quiere que salgamos de aquí golpeados, nada de eso. Sino que Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarte. Así como Él utilizó a Pedro, a Pablo, a María, a Rebeca, a Dorca, así quiere hacerlo contigo. Pero el problema es que muchos de nosotros abortamos el proceso. ¿Cuántos me están entendiendo? El proceso no es para que lo aborte, el proceso es para que aprendamos en Él muchas cosas en Dios. Usted no se da cuenta que ahí se secó el arroyo y no hubo un milagro de decir, bueno, mira, el Señor cuando Elías oró por el arroyo nuevamente echó agua. Se secó, se secó. ¿Cuál fue el mayor milagro ahí? No que Elías viera a los cuervos traerle comida, pan y carne las 3 veces al día. El mayor milagro ahí no era que el arroyo se secó y volviera a echar agua cuando Elías orara. El mayor milagro es que Dios estaba formando su carácter en la vida de Elías para poderlo utilizar de la manera que lo utilizó. Creo que llega hasta ahí. Hasta ahí o ya hay otro que significa Kerik. Hasta ahí. O hay punto 6. No, listo. Ahora vamos a ver rapidito qué aprendió Elías en Kerik. ¿Qué aprendió él? ¿Cuál fue la lección? ¿Qué permitió Elías aprender en medio de Kerik? Número 1, la lección que aprendió Elías en medio de su proceso. Santiago, es bueno que yo le diga a Santiago 5:17, porque usted puede pensar que Elías era una persona superdotada. Ese es otro argumento que nosotros ponemos. No, pero es que Dios no me puede utilizar a mí porque yo no estoy en esa lista. Porque esos son gente superdotada. Esos son gente que eran super especiales. Esas eran gente super perfecta. Ese es el argumento que ponemos muchos de nosotros. Y gracias a Dios, bueno, no estoy en esa lista. Déjame decirte que tú estás en esa lista. Déjame decirte de nuevo que tú estás en esa lista de los hombres y mujeres que Dios quiere utilizar poderosamente en esta generación. Y usted me puede decir, apóstol, ¿y cómo usted lo sabe? Desde el momento que te llamaron, desde el momento que te escogieron. Dios no te escogió para que estemos domingo a domingo sentados en una iglesia teniendo el ministerio de sillero con los brazos cruzados y escarranchados. Dios nos llamó, amados, para impactar e influenciar poderosamente
con el reino de Dios a esta generación. Dice, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Ustedes no me amaron a mí primero. Yo los amé a ustedes primero. Wow. Siempre Él ha tomado la iniciativa en usarnos, en amarnos. Wow. ¿Qué lecciones? Vamos a Santiago 5, 17 y 18. Voy a quitarte esa idea que tienen ahí, chimba. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, Elías tenía todas las luchas y todas las cosas, flojeras, apatía, le costaba orar, le costaba servir, se quejaba, dudaba, lloraba, renegaba, pataleaba, relinchaba, así como muchos de nosotros. Era idéntico a nosotros en debilidades. No era un superdotado. Usted sabe, porque cuando usted escucha a Elías, usted dice, wow, Elías era tremendo. Y cuando Dios quiere utilizarte a ti tremendamente también, para que tú digas, wow, mi Dios a mí también me utiliza tremendamente para su gloria. Wow. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos. El problema es que muchas veces estamos poniendo excusas. El problema es que muchas veces estamos poniendo argumentos donde no los hay. El problema es que muchas veces tenemos nuestro corazón puesto en otras cosas y no en Dios. Dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Hasta que Dios no sea tu mayor tesoro, hasta que Jesús no sea tu mayor tesoro, tu corazón va a estar buscando otras cosas. Ya se le cayó esa idea, ¿verdad? Entonces que Elías era un hombre igual que nosotros, igualito, amado, de carne y hueso, igualito. La gran diferencia de Elías con muchos de los que estamos aquí en esta mañana, en este día, es que Elías, a pesar de sus debilidades y de sus luchas, él quería que Dios lo utilizara. Wow. Vamos entonces a ver qué aprendió Elías en Kerit. Ahí en Kerit, ¿qué aprendió Elías? Número 1, aprendió a depender de Dios, aun cuando las circunstancias no eran favorables. Él aprendió a depender de Dios a pesar de que las circunstancias no eran favorables. Es tremendo, ¿verdad? Que te manden a ti a un arroyo. ¿Cuál es el contexto de allí? Que había una gran hambruna. ¿Por qué había una gran hambruna? Porque no había llovido, es decir, había poca agua. Al haber poca agua, hay poca cosecha, es decir, poca comida. Yo me imagino algunos de los que estamos aquí que nos mandan a un arroyo donde no hay agua en ninguna parte, nos mandan a un arroyo y decimos, wow, Dios sí es bueno. Ahora el Señor es tremendo. Él quiere que yo tenga agua siempre y por eso me manda a Kerit. Wow, qué tremendo. Pero ¿qué pasaría si ese arroyo donde tú estás bebiendo agua, van pasando los días y tú ves que cada día se va el caudal de agua se va haciendo más pequeño hasta llegar al punto de secarse? ¿Usted no cree que Elías cada vez veía, cuando iba a ver agua ahí, no se daba cuenta que el fluido del agua cada vez era menos hasta secarse? ¿Qué pasa cuando muchos de nosotros vemos que el agua, ese arroyo se va en el proceso, eso se va achicando, se va secando? Mejor me voy de aquí. No, Señor, me voy para otro lado.
Me voy de Venezuela, me voy para Colombia. Es increíble, ¿verdad? Que hay gente que dice ser cristiana, que cree que Dios está en Colombia y no está aquí en Venezuela. Porque el mismo Dios que está en Colombia está aquí en Venezuela. El problema no es que Dios está en Colombia y en Venezuela, el problema es que muchas veces no lo buscamos. Porque yo soy de los que creo que el mismo Dios que provee en Colombia, en China, en Estados Unidos, en Europa, es el mismo Dios que está aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué pasaría si te mandan a un lugar y ese lugar que te mandan empieza a secarse? ¿Qué quería Dios a través de esto? Antes de utilizar poderosamente a Elías como utilizó, antes de utilizarte a ti poderosa, mire, amado, aquí en esta mañana, aquí hay gente que me está viendo que tienen un llamado apostólico, tienen un llamado de profeta, tienen un llamado de evangelista, tienen un llamado de maestro y ni lo creen, miren, ni siquiera me dicen. Es increíble. Tremendo. Están aquí viéndome. Pero saben, no va a haber ese llamado, ese cumplimiento, ese llamado en tu vida si primeramente no aprendes a depender de Dios. ¿Sabes? Porque en todo ese proceso que tú vas a vivir en tu llamado, en tu asignación, vas a ver a muchos arroyos secarse. Vas a ver a muchas personas traicionarte. Vas a ver muchas personas que te juran amor eterno como la canción de Rocío Dúrcal y son los primeros que te van a traicionar. Vas a ver muchas veces aún tu propia familia levantándose contra ti. Vas a ver escasez en lo financiero. Tremendo, ¿verdad? Y si no aprendemos a depender de Dios, muy fácil en el camino lo vamos a abandonar. Por eso es que el Señor tiene que llevarnos a Kerit antes de utilizarnos poderosamente como Él nos quiere utilizar. Tiene que llevarnos a Kerit, porque en Kerit Él va a secar el arroyo, Él va a secar la finanza, Él va a secar muchas cosas en tu vida para que aprendamos no a depender de nosotros, no a depender de las circunstancias, aprendamos a depender de Dios. ¿Cuántas personas aquí en esta mañana, amado, viven de las circunstancias, mas no de lo que Dios ha prometido? ¿Cuántos creyentes aquí en esta mañana son creyentes circunstanciales? Es decir, están con nosotros ahorita porque todo está saliendo bien, pero sabe, en la vuelta de una semana, meses y años, cuando vengan situaciones distintas a las que han pasado hasta ahora, son los primeros que te abandonan. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted no sabe cuánta gente he visto yo en el ministerio, mi hermano, con unos llamados tan tremendos. Son mejores que yo, predicando en unción, en tantas cosas, pero no tienen su corazón dispuesto. Pero no han aprendido a depender de Dios. Aquí no tiene que ver con los años que tú tengas en el Evangelio, con la experiencia que tú tengas o lo que tú estés preparado en teología, en Biblia. Aquí lo más importante es hasta qué punto tú dependes de Dios. Porque el que depende de Dios va a estar con el Señor cuando las cosas están bien. Pero el que depende y ha aprendido a depender de Dios aun cuando los arroyos se secan, aun cuando las cosas no están saliendo como tú y yo queremos, siguen dependiendo de Dios. Usted no se imagina cuánta gente hablaba de fe, cuántos predicadores yo conocí o conozco que hablaban en un altar de fe, y cuando vino la prueba, cuando vino la pandemia, salieron huyendo del país y dejaron la iglesia botada y dejaron las ovejas botadas. Porque es pura verborrea, es puro bla 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 bla.
¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe? Yo tengo una iglesia de bendición y le doy la gloria a Dios por tener una iglesia de bendición. Ustedes son una bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en esos 2 años de pandemia nosotros nunca cerramos. Y la gran mayoría de ustedes estuvieron ahí con nosotros, aún exponiendo nuestras propias vidas. ¿Sabe por qué? Porque le creíamos a Dios. Ahí estuvimos reuniéndonos. Usted puede decir, yo no necesito escuchar al pastor Carl Luna para que me hable un mensaje de fe en YouTube. Yo tengo un mensaje de fe cuando yo veo a mis apóstoles, mis pastores, mis líderes, que en 2 años de pandemia estuvieron ahí parados al frente, dándonos palabras y diciéndonos, sigan adelante, creamos la palabra de Dios. Dios va a cumplir sus promesas. ¿O usted cree que es fácil pararse aquí cuando tenemos la muerte ahí al frente así? Y donde muchos hermanos cristianos de otras congregaciones decían, ese apóstol es un irresponsable, ¿cómo va a estar abierta la iglesia? Buscando que se contagie toda la iglesia y se mueran todos. Irresponsable. No es fácil escuchar eso. Pero por el otro lado el Espíritu Santo me decía, dale para adelante que yo estoy contigo. Y así fue, mi hermano. Y le damos la gloria a Dios, mi hermano, que el Señor nos guardó y nos seguirá guardando. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Usted no cree que eso hace confiable a un líder? Debería ser un líder confiable para ustedes. Porque yo no le estoy hablando aquí de charla. Yo no le estoy cayendo a charla. Yo le estoy hablando de algo que yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Y nuestros líderes nos ha tocado vivir para la gloria de Dios. Mira, el diablo estaba tan enfurecido que durante 2 meses nos montaron las patrullas de la policía del estado, de la policía de Carabobo. Nos montaron una patrulla en esta puerta de aquí, ahí arriba de la acera y pegadita así de la puerta. Y nos montaron la otra patrulla allá en la otra puerta. Y cerraron todo el perímetro. Es decir, nadie que venía para la iglesia podía entrar. ¿A qué le temen? Claro, ellos no son los culpables. Ellos los está utilizando Satanás. Es verdad. Pero ¿a qué le temen? ¿A qué le teme el enemigo? ¿A qué le teme? Porque eso pasó. Y que me llaman a mí, mis pastores y mis líderes, y me dicen, apóstol, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Vamos a buscar a Dios. Vámonos para el monte de oración, Monteveraca allá. Y ahí vamos a buscar a Dios hasta que Dios haga caer a nuestros enemigos. Amado, y mire lo tremendo. Y más del 80% de la iglesia montado ya en el cerro. ¡Wow! Esa es la iglesia que el Señor nos ha entregado. Una iglesia aguerrida, una iglesia de fe. Por eso es que muchos pastores y hermanos de otras congregaciones dicen, no, eso de las cosechas, eso son una cuerda de locos. Sí, de verdad, eso es verdad. Somos una cuerda de locos. Porque la gente de fe la tildan de loco. Para la gloria de Dios. Entonces, Primero de Reyes 17:4. Primero de Reyes 17:4. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. No es fácil esto, ¿verdad que sí? Que te manden a un lugar y te digan, bueno, ¿qué hizo? ¿Qué permitió? ¿Qué le permitió a Elías cuando estaba ahí en Kerit? ¿Qué quería enseñarle el Señor? ¿Qué quiere enseñarte el Señor a ti en medio de ese Kerit que estás atravesando? Que aprendas a depender de Dios, amado, que aprendamos a depender de Dios. Si no aprendemos a depender de Dios, mi hermano, lamentablemente Dios no nos puede utilizar como Él quiere utilizarnos. Vamos a estar ahí todo el tiempo, unos pasitos para adelante y 10 para atrás. Unos pasitos para adelante y 10 para atrás. Tenemos que aprender a depender de Dios. Si Él lo hizo, ¿usted cree que nosotros también podemos hacerlo?
Vamos a ver lo segundo que aprendió, o que debemos aprender en Kerit, a escuchar la voz de Dios, aun cuando hay muchas voces hablando. Saben, ahorita hay muchas voces hablándote en medio de tu proceso que no te dejan escuchar la voz de Dios. ¿Saben? Lo más difícil en Kerit no es salir de Kerit. Lo más difícil en Kerit es escuchar la voz de Dios. Lo más difícil de tu proceso no es que tú salgas de tu proceso. Lo más difícil en ese proceso que estás viviendo es que cuando hay muchas voces y mucho ruido y muchas distracciones, aprendas a escuchar la voz de Dios. Saben, Elías no era un hombre de circunstancias. Elías era un hombre de instrucciones. La fe de Elías y la vida cristiana de Elías no dependía de sus circunstancias, dependían de la palabra de Dios, de lo que Dios decía. ¿Cuántos de ustedes que están ahorita en Kerit o estamos en Kerit, Dios nos ha prometido que no nos va a faltar nada? ¿Y por qué no descansas en eso? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dudas? ¿No dice la Biblia que Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si el Señor no te abandonó en todos esos años que tuvimos apartados de Él, ¿tú crees que ahora que estás dando este paso con Él, Él lo va a hacer? Pero tenemos que aprender. La tarea más difícil es aprender a depender de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces que te están hablando ahorita, que te dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, abandona, desiste, esto no es para ti, esto es muy difícil lo que estás viviendo. Hay muchas voces hablándote, pero hay una voz que es la principal, que es la voz de Dios, que también te está hablando y te está diciendo: yo estoy contigo. En medio de ese proceso yo te estoy enseñando, yo te estoy formando, yo te voy a levantar, yo te voy a utilizar como tú nunca te lo has imaginado. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Primero de Reyes 17:2. Y vino a él palabra de Jehová. Él escuchó la palabra. ¿Cuántas veces viene la palabra de Dios a ti? Pero tú no la escuchas. Hoy está viniendo la palabra de Dios a tu vida. La estás escuchando. La estás tomando, la estás apercibiendo para tu vida, recibiendo para tu vida. Esto le garantizó a Elías en medio de su Kerit, le garantizó a Elías todo. Si tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio de nuestro proceso, ahí está la clave de todo, mi hermano. Tercero, lo tercero que aprendió Elías en Kerit, a poner el propósito de Dios por encima de sus circunstancias. Esto es poderoso, mi hermano. Él puso el propósito de Dios por encima de sus circunstancias, por encima de sus necesidades. Wow. ¿Saben? Dios va a cumplir su propósito en ti, como sea. Donde te mete y donde te esconda, de ahí te va a sacar el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué Él puso el propósito de Dios por encima de sus circunstancias? ¿Saben? Aquí hay algo poderoso. Mire lo que dice Primero Reyes 17:1, que yo quiero que usted analice muy bien, porque esto es poderoso.
Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Por qué? Por mi palabra. Es decir, Elías sabía que el momento que él orara, llovía. Entonces imagínense, se secó el arroyo, tiene que caminar 160 kilómetros para llegar allá donde estaba la viuda en Sarepta. Muerto de sed. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Poner nuestras circunstancias por encima del propósito. Porque ¿cuál era el propósito de Dios? Que no lloviera. Mira lo que dice el versículo 7 al 10. 7 al 10. Primero Reyes capítulo 17. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué es lo tremendo? Que tú veas que se seca, tienes sed y todavía estás esperando que Dios te hable. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Se secó el arroyo. No, ya que el Señor no está. Ya el Señor me está mandando que me mueva. Me voy de aquí. No, Señor. ¿Qué esperó él? Tenía sed, se secó el arroyo. Tenía sed. La cosa estaba fea, tenía hambre. ¿Pero qué hizo él? Tengo que esperar que Dios me hable y me diga qué es lo que tengo que hacer. Mire, hermano, que yo le he preguntado: hermano, pero el Señor te ha dicho que te muevas de la iglesia. ¿Sabe lo que me han dicho? Apóstol, no me ha dicho, pero igual me voy. No tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Apóstol, pero me voy del país. El Señor te dijo que te vayas del país. No, no me ha dicho, pero igualito me voy, porque no aguanto este asunto. Ay, papá, lo que le espera. Y viene con una mano adelante y otra atrás, así. Oye, ¿está viendo la diferencia de este hombre a muchos de la gente que están dentro de las congregaciones? Tremendo, ¿verdad? Se había secado el arroyo, ahora le espera instrucciones, con sed y con hambre. Con tremendo lío, en riesgo su vida. Y él espera, porque mira, pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y mira el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, es decir, él no se movió, no se movía, sino que estaba esperando la palabra, la instrucción de Dios. ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar? Si tú no aprendes en Kerit a poner el propósito de Dios por encima de tus circunstancias, si tú no aprendes en Kerit a buscar la instrucción de Dios, vas a seguir cometiendo los mismos errores que hasta ahora has estado cometiendo. Y Dios no te puede utilizar como Él quiere utilizarte. ¿Sabe? La Biblia dice que aún cosas mayores que las que Jesús hizo, nosotros haremos. Es decir, el llamado que Dios tiene para nosotros es mayor que Pablo, Pedro, hasta el mismo Jesús. Lo que pasa es que muchos de nosotros no queremos. Muchos de nosotros no estamos dispuestos. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a ver lo otro que aprendió. Lo otro que aprendió. La otra lección de vida, a ser obediente a pesar de que todo estaba cuesta arriba. Todo estaba cuesta arriba. Tenía hambre, tenía sed, se secó el arroyo. La cosa estaba ruda. Pero él dijo, yo soy obediente. Ahí en medio de tu Kerit, sé obediente, mi amado. Así las cosas no están saliendo como tú quieras. Así las cosas te cuesta arriba. Sé obediente a la palabra de Dios, mi hermano. Ahí está la clave. Primera de Reyes 17, 8 al 12. Ya estoy terminando.
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Muerto es él, muerto de hambre, 160 kilómetros de recorrido. Dale. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Ay, Dios mío, es peor el remedio que la enfermedad. Se secó el arroyo allá. Está muerto ese, muerto de hambre, y lo manda para que una pobre viuda. Oye, ¿por qué el Señor no lo mandó para que una viuda millonaria? Son las cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad que sí? Pero que Dios sí entiende muy bien. Y es el proceso donde Elías está atravesando, donde Dios lo está preparando para utilizarlo poderosamente como lo hizo. Ese mismo proceso que tú estás atravesando, que no entiendes ni papa. Pero Dios te está preparando para utilizarte como Él quiere utilizarte. Dígale al de al lado, vuélvaselo a decir mirando los ojos, dígale: amado, si no nos preparan previamente, Dios no nos puede utilizar. ¿Cuántos quieren aquí que Dios nos utilice, amado? Le levanto mis 2 manos porque para mí es un honor de que mi padre se haya fijado en mí cuando yo no era nada. ¿Saben cuando mis tías decían, yo he escuchado de mis tías que decían, de los hijos de Laura no va a salir nada bueno? Laura es esta mujer que está aquí, que es mi madre. Mis tíos decían, de los hijos de ella no va a salir nada bueno. No es fácil escuchar de mis tías que decían mi propia sangre. Que uno escucha de los tíos eso: vas a seguir para adelante, cuenta conmigo, sobrino. ¿Sabes lo que decían mis tías? Que yo iba a ser la oveja negra de la casa. Johnny, ese va a ser el ladrón, el malandro de la casa y la oveja negra de la casa. ¿Sabes? Eso es devastador. Para un niño eso es un golpe fuerte. Fuerte. ¿Saben? Y llegué a ser el primer cristiano de toda mi familia. Mire cómo Dios revierte lo malo, lo negativo, lo que la gente menosprecia, Dios lo revierte para bien. Ese es el Dios que yo tengo, que tú también tienes. ¿Por qué yo llegué a ser el primer cristiano de toda mi familia? Si yo, según el mundo, según parte de mi familia, yo iba a ser la oveja negra. Es decir, soy la oveja blanca. Gloria a Dios. Mis primeras nietas son dobles. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso habla de doble porción. Para usted eso, usted no se da cuenta de los detalles de Dios, pero mis primeras nietas son morochas. Eso habla de lo que Dios ha puesto en mí, en mi familia, en nuestro ministerio. Para la gloria de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles es ser obediente cuando las cosas están muy cuesta arriba. Es difícil, pero es lo más rentable y es lo mejor que nos puede pasar. Otra cosa que vemos aquí, porque es fácil, ¿verdad? Que Elías lo mandan para el arroyo y el arroyo se seca. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Duda. Ya cuando Dios nos manda a hacer otra cosa, me manda para acá y se seca el arroyo. Ahora me va a mandar porque una viuda y que está más pelada que quién sabe. Yo no voy para allá. Él sigue creyéndole a Dios. Y él sigue moviéndose bajo las instrucciones de Dios, aunque las cosas no estaban saliendo como él quería. Wow. Usted hubiera ido para que esa viuda pobre
que lo que tenía era un poquito de harina con aceite para comérselo con su hijo. Hacía un pedazo de pan y comérselo con su hijo y morirse. Esa es la condición tan crítica que estaba esta mujer con su hijo. Son las cosas que Dios hace que nosotros en el momento no entendemos, pero son parte del proceso de Dios. Ahora mire esto es poderoso. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestro proceso decimos, pero ¿cómo yo le voy a hablar a esa persona? ¿Cómo yo voy a salir a predicar si yo estoy peor que esa persona? ¿Le ha pasado eso a usted en algún momento? Que a veces nos cohibimos y decimos, no. Ahora qué tremendo. O usted se encuentra predicándole a una persona y usted se siente que está peor que esa persona. Y lo que usted le está predicando a esa persona, también le está predicando a usted. ¿Le ha pasado? No es fácil ministrar a otro lo que Dios ha puesto en tu vida cuando las circunstancias son adversas. Porque ¿cómo le va a hablar a Elías si Elías se está muriendo de hambre? Tiene sed, tiene hambre, tiene muchas horas y días que no había comido. ¿Cómo le va a hablar a esta viuda que también está? Yo no sé cuál de los dos, humanamente hablando, estaba peor. Y esto es tremendo, mi hermano, cuando uno proclama a Cristo, a pesar de que las circunstancias de tu vida son adversas. ¿Sabe por qué hay gente aquí que no va a la célula algunos miércoles? Porque dice, ¿qué voy a hacer yo para allá si yo estoy mal? ¿Qué le voy a hablar yo a esa gente? ¿Cómo yo voy a animar a otros si yo me siento por el piso? Y ponemos cualquier excusa para no ir para la célula. Pero Elías no hizo esto, amado. ¿Sabe por qué? Porque Elías estaba claro en su llamado. Primero Reyes 17, 13 y 14. Mira, está tan tremendo. Porque es fácil predicar con la nevera full. Es fácil hablar de bendición cuando todo está saliendo bien, ¿verdad que sí? Que tienes tu buen trabajo, tienes tus buenas bonificaciones, tienes la nevera full. Es fácil hablar de fe. Es fácil decirle a otros, cree en el Señor. Claro, levántate, chico, ¿por qué estás así? Si el Señor está ahí contigo. Es fácil predicar, pero ¿qué pasa cuando la nevera está vacía? Cuando la barriga está vacía. Cuando te toca predicar y en tu casa no hay nada. Cuando me tocaba a mí allá en Mejuma, salía a predicar y en la nevera lo que quedaba era un poquitico de mantequilla y no había ni con qué comer. Y que mi esposa se quedara ahí y no me reclamara nada y yo irme a predicar. Y cuando yo llego allá a Mejuma, llego allá a la casa después de predicar, encuentro que no hay nadie en la casa. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? No había nadie. Y entonces voy para que el vecino, le digo al vecino, vecino, ¿y la mujer dónde está con los muchachos? La muchacha. No, vecino, hay un recorte por allá de jojoto y ella anda para allá. No, me lanzo para allá. Cuando voy caminando apuradito veo que mi esposa viene con un rolo de saco montado aquí en el lomo y las niñas con unas bolsas así. Los recortes de jojoto son todos esos jojotos que quedan donde agarran todos los grandes y los pequeños los botan por un lado. Entonces la gente aprovecha de tomar eso para comer. Agarré mi saco, madre, mire, nos echamos una jarta de cachapa, duramos como varios días comiendo cachapa, comiendo de todo, le repartimos a los hermanos. Fue una bendición, amado. Es Dios proveyendo, amado, en medio de esas situaciones difíciles. Esos son los cuervos que Dios envía. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que algunos dicen, wow, y jóvenes que me han dicho, apóstol, yo quisiera tener la fe que usted tiene. No, lo que no saben es los procesos. Esos procesos es lo que nos hace fuertes. Esos procesos es lo que nos hacen depender de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. ¿Cuántos testimonios, mi hermano? Para la gloria de Dios. Por eso es que el Señor, cuando me habla aquí, teníamos 90 días de oración. El día 45 el Señor me habla y me dice, tumba la iglesia, que la voy a hacer de nuevo. Y vengo, yo reúno a los pastores y les digo, mira, el Señor me dijo que tumbáramos la iglesia.
se agarraron la cabeza y me hicieron una pregunta muy importante y muy interesante. ¿Y de dónde van a salir los reales, apóstol? Porque no tenemos ni cuenta de banco, ni medio partido por la mitad. ¿Y qué vamos a hacer, apóstol? Empezar a tumbar. Y empezamos a tumbar toda esa guarandinga, mi hermano. Y pum, y pan, y pum, pan, 8 meses construyendo. ¿Y de dónde salieron los recursos? ¿Están los pastores aquí que son testigos de eso? Hay hermanos aquí que líderes, pastores, de gente que son testigos de eso. Sí, hermano, para la gloria de Dios. Aleluya. Ahí vemos a Elías ministrando. Miren lo que dice Primera Reyes 17, 13 y 14. Y Elías le dijo: no tengas temor. Es fácil decirle a una persona: no tengas temor, cuando tú por dentro dices: ay, Dios mío, estoy a punto de morirme, no hay comida, no hay agua, hay una sequía. O que tú sepas que tienes la palabra para que llueva, para que se acabe el problema, pero tú dices: no, 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 pero tiene que pasar, tengo que pasar por lo que tengo que pasar, porque estoy aprendiendo. Wow. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y una para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja. Oye, ¿cómo le va a decir eso si a él le está faltando? ¿Eh? No tiene agua, no tiene comida, está cansado, está agobiado, un largo viaje. Y diciéndole a otro: porque el Señor ha dicho. Ahora, dígale de lado: eso es confiar en Dios. Aun cuando las cosas las situaciones son adversas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le ha ministrado esta palabra en esta mañana en el nombre de Jesús? Sí. Dale la gloria a Dios en medio de tu Kerrik. Okay. Ya hemos aprendido en esta mañana, en este día, todo lo que el Señor quiere traer en Kerrik en nosotros. Hemos estado pasando por procesos fuertes, ¿verdad? Y esto el Señor me lo ministró en la madrugada. Me lo ministró en la madrugada. Me dijo el Señor: mira lo que estoy haciendo contigo, quédate tranquilo. No te impacientes, no te angusties, confía. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria.